Muy especial a nuestra decana de la Facultad de Educación, la doctora Olga Ramírez, a nuestra directora del programa de licenciatura en educación infantil, la profesora Marta Peñalosa, y a todos nuestros expertos invitados que hoy nos acompañan, por supuesto a nuestros docentes del programa, a nuestros estudiantes, quienes hacen posible pues que este evento realmente cobre sentido. Un coloquio, pues en esencia es un espacio de diálogo y eso es lo que tendremos el día de hoy. Vamos a tener un intercambio y una construcción colectiva de saberes. No se trata únicamente de que estemos aquí, pues escuchando las experiencias que nuestros expertos nos van a ayudar a mediar, sino que también podamos propiciar pues una conversación abierta y reflexiva que permita pues ampliar nuestras miradas y generar nuevas preguntas, sobre todo desde nuestro quehacer como maestros y como maestras. En esta ocasión, pues el coloquio nos convoca en torno a la infancia, al territorio, que son dos categorías fundamentales pues para comprender los desafíos y las posibilidades de la educación transformadora y sostenible en contextos pluriculturales y diversos. La importancia pues de este ejercicio en qué radica, en que nuestras y nuestros futuros maestros, que son cada uno de ustedes, pues serán los responsables de acompañar a las infancias en esos procesos de aprendizaje y de desarrollo. Y pueden, ojalá, a partir de este ejercicio, pues nutrirse de nuevas perspectivas, experiencias y saberes situados, pues que dialoguen con esos retos contemporáneos que encontramos en el día a día en cada uno de nuestros contextos. Entonces, el coloquio es una oportunidad para poder reconocer que esta formación docente pues no se limita a los escenarios académicos, sino que realmente enriquece el encuentro con la realidad social, con la realidad ambiental y sobre todo con esa realidad cultural de los territorios. Hoy contaremos con la voz y la experiencia de tres maravillosos invitados que representan distintos enfoques y distintos contextos y que generosamente pues compartirán sus aprendizajes, sus reflexiones para posteriormente pues tener un espacio de conversatorio que nos va a permitir profundizar pues en torno a algunas preguntas que movilizarán pues este espacio de encuentro. Entonces, para el desarrollo de este espacio, pues vamos a seguir la siguiente agenda, valga la redundancia. Vamos a comenzar con algunos saludos institucionales por parte de nuestra decanatura de la Facultad de Educación, nuestra dirección del programa, e inmediatamente iniciaremos pues con la socialización de las experiencias de nuestros expertos invitados. Iniciaremos con la docente Marcela González, que es la directora del Centro de Estudios de Ecología del Colegio Gimnasio Campestre de la ciudad de Bogotá. Luego tendremos a la profesora Laura Díaz Ospina de la Universidad Distrital. Y finalmente tendremos al decano Víctor Hugo Durán Camelo de la Universidad Pedagógica Nacional. Posteriormente, pues daremos paso a un conversatorio que será moderado por uno de nuestros docentes, en donde pues se abordarán algunas preguntas movilizadoras que articulan pues la infancia y el territorio. En ese sentido, pues declaramos formalmente abierta esta jornada, damos inicio a nuestro noveno coloquio de investigación formativa, esperando pues que sea un espacio y un escenario de inspiración y de cuestionamiento para cada uno de ustedes. Sean entonces bienvenidos. Vamos a iniciar con un saludo de nuestra decana de la Facultad de Educación, doctora Olga Ramírez. Doctora Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelita. Buenas tardes para todos los asistentes a este noveno coloquio de investigación formativa. Me siento muy orgullosa de poder participar en este escenario que ha sido construido con mucha dedicación por parte de cada uno de los docentes del programa, pero lo más importante, que recoge las experiencias y las voces de personas expertas en la línea de educación, y que adicional a eso le da la posibilidad de participar a nuestros estudiantes. Queridos estudiantes, ustedes deben sentirse muy orgullosos de estar en este programa, un programa que acaba de adelantar su ruta hacia la acreditación de alta calidad y está en su proceso de autoevaluación, en el cual ustedes van a tener un papel importantísimo, y que hacemos parte como programa de una facultad y de una institución que acaba de recibir su reacreditación institucional por 6 años. ¿Esto qué significa? Significa que desde los programas académicos se tributa
a que la formación de profesionales ariandinos sea rodeada de actividades curriculares y extracurriculares de la más alta calidad que le permita a los estudiantes obtener las competencias profesionales propias para un ejercicio que transforme las realidades de los territorios. Por eso, estos coloquios de investigación formativa lo que buscan en general es potenciar esa mirada investigativa del quehacer diario de la cotidianidad de la institución educativa para ver la mejor manera de transformar esas realidades. Hoy creo que iniciamos un proceso muy importante rodeados de los saberes de personas expertas en el tema y lo más importante con la presencia y la participación de cada uno de ustedes que va a hacer que este ejercicio se vea enriquecido con sus comentarios, con sus aportes, con sus preguntas que son muy pertinentes y por lo tanto por la construcción de un nuevo saber en torno a esta temática. Felicitaciones al equipo docente que ha promovido este ejercicio, que lo ha venido pensando y que lo ha venido liderando y que con mucho cuidado y con mucho tino ha sabido escoger y seleccionar las personas que hoy nos van a acompañar y a quienes les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por los aportes que nos van a generar en este escenario. Mil gracias a todos y que sea un escenario maravilloso y lleno de experiencias. Muchas gracias, Marcela. Podemos continuar. Muchas gracias, doctora Olga. Damos paso a nuestra directora del programa de licenciatura en educación infantil, modalidad virtual, la profesora Marta Lucía Peñalosa. Buenas noches para todos. Doctora Olga, muchísimas gracias por esas palabras. Uno igual se siente bastante orgulloso en este momento por estar en este espacio. Es más, cuando hablamos del 9º coloquio, quiere decir que llevamos 9 años trabajando en ello. 9 años en los que hemos venido profesores y estudiantes en estos ejercicios que realmente son muy bonitos, son muy constructivos. Y esto me hace pensar un poquito cuando yo me regreso a nuestro primer coloquio. Fue un coloquio que surge de la inquietud de los estudiantes y los profesores empiezan a responderles. Entonces, lo que decía la decana es muy cierto. Estamos creciendo, hemos venido creciendo, pero con ustedes. Si no fuera por los estudiantes, pues tampoco podríamos estar hoy en el punto en el que estamos y no habríamos llegado y alcanzado lo que hasta el momento hemos alcanzado, que es que nosotros ya obtuvimos nuestra primera renovación de registro calificado y como dice la decana, vamos hacia la acreditación y la renovación nuevamente del registro calificado. Entonces, no siendo más, de nuevo agradecerles a todos ustedes su presencia, porque vale la pena escuchar a los invitados más que lo que nosotras podamos aportar. Entonces, Marce, adelante. Bueno, muchas gracias, Martica. Y en este momento, pues vamos a dar paso a nuestra primera invitada del día de hoy. Damos una cordial bienvenida a la docente Marcela González, que es la directora de Centros de Estudios de Ecología del Colegio Gimnasio Campestre de la ciudad de Bogotá, quien conversará con nosotros alrededor de una experiencia alrededor de una experiencia que ha nacido un poco del programa y del grupo de investigación que ella lidera en la institución. Entonces, buenas tardes, Marcela, bienvenida. Hola Marcela, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un gusto acompañar este coloquio, este encuentro, este espacio de conversación. Entonces, pues me quiero presentar primero. Me gustaría compartir pantalla como para ilustrar un poco mi intervención. Entonces, permítanme y lo hago.
Bueno, creo que ya se puede ver. Ya lo estamos viendo. Entonces, pues bueno, mi nombre es Marcela González. Soy actualmente la directora del Centro de Estudios en Ecología de un colegio de la ciudad de Bogotá que se llama Gimnasio Campestre. Este centro hace parte de un grupo de centros de investigación y la experiencia lleva más de 25 años en la institución, cosa que es muy novedosa porque contamos con espacios tanto en cuanto a los tiempos y a los espacios físicos para desarrollar ejercicios de investigación con los niños, tanto en aula como creando grupos pequeños y ejercicios pequeños que acompañan a los niños gracias a la experiencia de maestros como fue mi caso. Yo llevo 13 años en el colegio desarrollando esta experiencia con un montón de aprendizajes en el camino que me gustaría empezar diciendo que han sido la manera en la que yo me he configurado como investigadora y que hoy me hacen tener más claro el lugar que tengo en ese sentido. Entonces, bueno, yo quiero intervenir a partir de dos grandes conceptos que son la agroecología y la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es un poco la manera en la que la misma institución plantea la propuesta de investigación. Entonces, es desde ahí que se desarrolla el ejercicio. Ay, perdón. Tengo un problemilla con esto. Bueno, permítanme un minuto que tengo una dificultad con esta aplicación. Entonces la voy a mover así. Bien, entonces me gustaría partir de una situación que creo que todos conocemos, que es esta experiencia de la crisis socioambiental por la que atravesamos, y desde ahí mi interés, porque desde mi formación como ecóloga me moviliza esta situación y me moviliza también mi vocación como docente y el ver que tras años de acciones un poco aisladas en el colegio en cuanto al tema ambiental, no pasaba nada real en la práctica. Entonces, este es un poco el contexto en el que arranca mi intención, comprendiendo también que estos modelos, particularmente de desarrollo en cuanto al campo y a la agricultura, provienen de un modelo que ha hecho o ha generado un impacto muy especial o muy específico en los ecosistemas y en la biosfera en general. Entonces, desde este lugar, una posible aproximación para la transformación del problema y particularmente en cuanto a la propuesta del coloquio, que es la renovación del contrato social, este ejercicio que yo he desarrollado con los estudiantes propone que se reconozca pues esta interdependencia que existe entre nosotros, el territorio, los ecosistemas y la vida en general, porque estamos totalmente atravesados y transversalizados por esto. Entonces, esta ponencia particularmente argumenta que la convergencia estratégica entre lo que significa la agroecología y la ciencia ciudadana que está inmersa en la institución en la que yo trabajo, pues son la forma en la que probablemente podemos intentar modificar o transformar este contrato social que de alguna manera requiere repensarse. Desde este lugar, entonces, pues me muevo en dos pilares. El primero es la agroecología. Estas son imágenes, un poco resumen de lo que ha sido. Lo que ha ocurrido es que en un espacio con tantos privilegios para la investigación como es mi institución, muchas dificultades respecto. Profe Marcela, discúlpame, ¿podrías volver a activar tu audio? Y les pedimos el favor a todas las personas que estén muy pendientes de sus micrófonos. Muchas gracias. Qué pena contigo. Tranquilo, gracias. Bueno, decía yo que
bueno, el primer pilar entonces que propongo es la agroecología, y en esta diapositiva se ve un poco las imágenes en resumen de todo lo que han sido 4 años después de la pandemia, en donde inició esta necesidad de pensar, bueno, nosotros con este espacio disponible en parte dentro del colegio, aunque no habilitado para, ¿qué podemos hacer en vista de una situación como esta? Nuestro colegio es un colegio, digamos, con una comunidad privilegiada en muchos sentidos, pero está inmerso también en un barrio con particularidades diferentes. Y eso nos empezó a hacer pensar, bueno, ¿qué podemos hacer en cuanto a las plantas que eran un motivo de motivación para los estudiantes, y qué podemos hacer nosotros como institución para promover también esa pertenencia, esa reciprocidad con el territorio, ese reconocimiento? Así que empezó el proyecto de la huerta y tuvimos mucha resistencia, así que contra todo pronóstico hicimos nuestras cajas, nos donaron unas cajas, vino el Jardín Botánico, nos asesoró en varios aspectos en cuanto a espacios, y empezó todo un proceso de interacción entre nosotros como grupo de investigación con 5, o en principio éramos 3 niños y yo, y poco a poco se fue conformando un grupo que actualmente tiene unas implicaciones bastante extensas en el colegio. Así que empezamos a transitar por una experiencia que se hizo pues como a manera de lo que propone la agroecología, que es una revolución agraria en el colegio, porque en el colegio no se cultivaba nada. De hecho había jardines, o hay todavía jardines llenos de hiedra, que es una planta que no ofrece ningún beneficio, y en ese sentido nosotros como docentes tenemos que encontrar las herramientas incluso complejas de los espacios, porque ahí es donde más me interesa a mí indagar, y es en los conflictos ambientales en este caso, y movilizar todo lo que tengamos alrededor para ese ejercicio. Mi propuesta pues viene de la investigación de base, pero con este nuevo concepto que es la agroecología, que me parece muy potente, y lo reconozco desde los aportes científicos que nos da, metodológicos y técnicos, con la expectativa de buscar algo que en algunas comunidades indígenas se denominó rescatar la naturaleza. Parece como si nosotros le fuéramos a hacer un favor a ella, pero la realidad es rescatarla para nuestro bienestar, para aquello que hemos perdido a causa de otras prioridades que en su momento parecían como más importantes. Entonces, a partir de la pandemia surge esta necesidad y empezamos toda una experiencia con estos niños que implicó ir al jardín botánico, crear nuestra propia huerta en un espacio móvil, porque además no se podía ver mucho, no era del agrado de, digamos, toda la comunidad, porque eran unas cajas no tan bonitas, eran los guacales que nos regalaron, los forramos, y resultó ser muy exitoso porque pues se produjo condiciones particulares, y esto hizo que obtuviéramos excelentes resultados muy pronto. Luego vino una renovación en el colegio y se tuvo que modificar el lugar en el que estamos, y empezamos un nuevo ejercicio que se puede ver también en las imágenes, en donde abarcamos ya un terreno, un territorio, un espacio, ya un lugar, digamos, en el colegio. Y por el otro lado está la ciencia ciudadana, que es un poco la base desde la cual la institución en la que yo trabajo se mueve, porque configuró unos centros de estudios que le apuestan a la investigación desde la mirada en principio occidental, porque así fue como se configuró el Centro de Estudios en Biología Molecular, Ecología y Astronomía, y en su momento astrofísica. Y tenemos entonces observatorio, tenemos equipos para hacer PCR y sacar ADN, y entonces tenemos un montón de cosas, pero al final había una desconexión entre la investigación, el impacto en la institución, el vínculo de los estudiantes entre ellos con el profesor. Así que se convirtió en toda una comunidad de investigación que ahora impacta a otros, y que es muy significativo en cuanto al ejercicio, no solo investigación, sino en el ejercicio formativo. Entonces, así, la agroecología se configura como esta columna vertebral del nuevo contrato del cual estamos hablando, y tiene estos 3 pilares vinculados con lo que les menciono de rescatar la naturaleza, más como no un rescate para ella, sino por nosotros. Asegurar la soberanía alimentaria, que es un elemento que surgió como una inquietud
en el momento de la pandemia en particular, y empoderar, pues, desde la concepción de la agroecología, empoderar al campesinado, pero en este caso el campesinado o el neocampesinado en mi colegio somos los niños y yo. Y ahora profesores que se han unido y nuevos grupos y otra gente de la institución que se relaciona con el espacio. Ahora bien, en cuanto a términos un poquito más, digamos, biológicos y ecológicos, y a investigaciones que nos dan herramientas para fortalecer este tipo de ejercicios en cuanto a lo ambiental en el colegio, pues tenemos que, esto es una muestra de que la agroecología nos permite entender las dificultades a mayor escala. Las parcelas agroecológicas han demostrado grandes y excelentes resultados en cuanto a no solo diversidad y aspectos y dinámicas ecológicas, sino en cuanto a la capacidad de resistir frente a fenómenos naturales o a la capacidad de amortiguar procesos de otro estilo. Entonces, la ciencia ciudadana, entonces, es este ejercicio que nos permitiría articular con la academia como la hemos conocido y sabiendo que estamos en una transición también por encontrar otras formas de enriquecer nuestro conocimiento, probablemente es de lo más cercano que desde Occidente tenemos y probablemente es la primera forma de movernos en el ejercicio de investigación, la más cercana también porque yo empecé con estos niños desde segundo de primaria. Y esto es muy significativo, y desde el segundo año de trabajo los niños empezaron no solamente a interactuar con la huerta, sino a producir material divulgativo o de divulgación sobre el ejercicio de investigación a la escala que ellos estaban trabajando. Primero una descripción por especies, unas cartas como informativas, unos pósters y ese tipo de cosas. Entonces, pues, la ciencia ciudadana puede ser esta metodología en medio de la academia que puede movilizar el ejercicio y la interacción para la modificación de lo que se tiene como el contrato social actual. Entonces, pues la huerta se convirtió en este laboratorio de ciudadanía socioecológica porque empezaron a ocurrir distintos fenómenos y en ese sentido transitamos de un periodo de educación ambiental a un periodo de educación para la sostenibilidad. ¿Y en qué sentido esto es una variación? Porque deja de ser como un ejercicio acumulativo de conocimientos o de experiencias también, y empieza a configurarse un tejido comunitario que se ve en los resultados, no solamente prácticos en cuanto a las plantas que consumimos en el colegio, que repartimos a algunas personas importantes, digamos, en el primer momento de la cosecha, en fin, sino que empezó a atraer también a otros estudiantes del colegio que no habían tenido nada que ver con el comienzo del ejercicio. Se empezaron a desarrollar nuevas investigaciones porque surgían nuevos elementos que podíamos analizar, comparar, como por ejemplo, no sé, especies invasoras que podíamos empezar a medir en cuanto a ciclo de vida, un montón de herramientas pedagógicas que también pueden ser un insumo para las dinámicas, no solamente de las clases propias, sino las de toda la institución, para modificar esta idea de que estamos un poco aislados y solos y más bien configurar acciones que nos permitan tejer otro tipo de experiencia entre todos. Siendo así, entonces nosotros nos empezamos a mover en algo que les mencioné al principio, y es esto de los 3 objetivos de la educación para la sostenibilidad que me parecen sumamente relevantes y tienen que ver con la dimensión cognitiva, que efectivamente se da desde el día 1 porque los cuestionamientos sobre cómo se puede hacer mejor, de qué manera lo podemos arreglar, qué está pasando, por qué pasó aquello, qué cambios hay en estos datos, en fin. Y la dimensión afectiva, por lo que les decía, porque este espacio se convirtió en un refugio para ellos, pero también para mí,
Y en ese momento también empieza a cobrar sentido este ejercicio de investigación, esta apuesta por esta metodología, este proceso tan largo, pero al final tan enriquecedor para todos. Y la dimensión comunitaria, porque finalmente no solo estamos impactando a nivel interno en nuestra comunidad, ¿no? Papás, niños, profesores, trabajadores, sino que ha empezado a impactar por fuera del colegio porque hemos empezado a movernos en ejercicios de intercambio de saberes en congresos particulares de agroecología, o hemos compartido experiencias con personas de la fundación y señores de la tercera edad que han venido a trabajar con los niños y las plantas, o también hemos recibido jardines que vienen a ejercicios y talleres en el colegio para simplemente interactuar con el ejercicio de investigación en un espacio que se ha determinado como una huerta. Aquí, bueno, yo ya tengo como alguna mención a un tema de políticas en el que no me quiero detener, pero que vale la pena también tener en cuenta porque esta particularidad relacionada con la educación ambiental, con la agricultura urbana, con la agricultura ecológica, hace parte de decretos establecidos en Colombia que nos permitirían empezar a integrarlo de manera un poco más estructurada y que nos ayudarían a guiar el ejercicio, pero hay acciones necesarias que se requieren y que en la medida en que nos movamos como profesores investigadores, que es muy importante desde mi punto de vista, porque necesitamos hacer y generar conocimiento desde nuestra práctica para enriquecerla y enriquecernos a nosotros mismos en ese proceso. Así que bueno, yo termino mi intervención con un llamado, sí, a la acción, a la interacción con nuestros estudiantes de manera un poco más horizontal en ciertos sentidos, porque al actuar como un equipo podemos encontrarnos de formas muy diferentes. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por la atención y estaré atenta. Muchas gracias, profe Marcela. Sin duda ahorita vamos a tener un espacio de conversación un poco para que podamos hilar tu experiencia con la de nuestros demás invitados, entonces te invito a permanecer con nosotros para ese espacio más adelante. Les recuerdo que en el chat se encuentra el enlace para que puedan diligenciar la asistencia al espacio del día de hoy, que muy generosamente el profe Omar les ha compartido hace un rato y que se encuentra pues fijado allí en nuestro chat. Vamos a continuar entonces en nuestro espacio con la docente Laura Carolina Díaz Ospina, que es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá y quien nos va a conversar un poco sobre dos experiencias que ella ha abordado desde su experticia, que también es la educación ambiental, una desde ejercicios asociados a aulas de primaria en colegios de la localidad de Bosa y otra desde el diseño de proyectos ambientales en aula, junto con una fundación que se llama Ave Guasana en el municipio de Suezca, Cundinamarca. Entonces, sin más preámbulo, profesora Laura, bienvenida, gusto en saludarte. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Es un gusto estar en este entorno educativo. Realmente para mí es un honor, ¿no? Volver otra vez a este espacio de la universidad. Bueno, entonces, como les decía la profesora Marcela, les voy a compartir esas dos experiencias. Desde mi formación como profesional, yo soy ingeniera ambiental. Entonces, fui formada realmente con un pensamiento totalmente crítico desde la ingeniería operativo, donde realmente la fortaleza como ingeniera ambiental pues era la gestión ambiental. Entonces, enfrentarme a estos dos proyectos realmente rompe un gran modelo mental, iniciando por mi persona y transformando ese paradigma. Entonces, dentro de mi experiencia, como lo mencionaba Marcela, mi primera experiencia dentro de la educación ambiental y en contacto con colegios, con la modalidad escolar, ustedes me corrigen que tienen más experiencia en este tema pedagógico,
Entonces, realmente despertó y genera, sí, qué pena, Marcela me acordó la presentación, entonces también voy a compartir ventana, espérame, gracias Marcela, esperen, por aquí está. Entonces ahí pueden ver. Todavía no, Laura. No, espérate. Ay. Sí pueden, no. Otra vez para que ya completa. Listo, ahí sí, creo que sí se puede ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces lo denominé este espacio, la ponencia Experiencias en la Educación Ambiental, pues desde una perspectiva de la infancia, territorio y gestión ambiental. ¿Por qué lo denominé de esta manera? Pues porque son tres aspectos o tres preámbulos donde realmente como ingeniera ambiental o como gestores ambientales nosotros debemos comprender. Entonces la educación inicialmente, como les estaba diciendo, pues se veía simplemente desde un aspecto totalmente técnico, operativo, totalmente puntual, donde despertar la sensibilidad, la conciencia realmente permanecía como algo ajeno. Entonces, entrar en contacto con esta primera experiencia de educación ambiental y en aulas escolares realmente rompe y transforma ese paradigma y da un resignificado a lo que es la gestión ambiental. Entonces, uno de nuestros retos en este equipo de trabajo fue cómo poder captar ese interés de estos estudiantes de nivel pues escolar, primaria, y poder sensibilizarlos en todo el tema de educación ambiental. Entonces el principal reto de nuestro equipo en ese entonces pues era realmente eh, buscar y despertar ese interés en los estudiantes. Entonces, una de las herramientas que teníamos dentro de la normatividad de educación ambiental bajo la ley 1549, si no estoy equivocada, en ese entonces, pues del 2012, de la política, eran los proyectos ambientales escolares. Entonces, esta es una herramienta, pues, para mí, que le da fortaleza al territorio y que realmente los colegios tienen una gran oportunidad para fortalecerse en toda esta temática. Y escuchando realmente la ponencia anterior, la cual felicito mucho, me enorgullece de que realmente haya un seguimiento, una sostenibilidad a través del tiempo y que esté generando un impacto transfronterizo, ¿no? No solamente en el colegio, sino alrededor de, de la comunidad alrededor del colegio. Y pues realmente esto es lo que se busca con los PRAES. Entonces, en ese entonces, volviendo otra vez al colegio, a los colegios en Bosa, porque fueron escogidos como 5 colegios, entonces, privados dentro de la localidad, buscar una estrategia donde pudiéramos como ingenieros tener un lenguaje cercano, un lenguaje atractivo para estos estudiantes, fue un reto para nosotros como ingenieros, buscar que a través de estas experiencias de capacitar, de sensibilizar a estos estudiantes, pues fuera algo totalmente práctico, pudiera despertar ese sentido de pertenencia de estos infantes, de estos niños, y asimismo poder conectar como la información que nosotros le dábamos a su propio territorio. Entonces, lo que buscamos y la herramienta que realmente acogimos para realizar este proyecto, que fue con alianza de la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Sergio Arboleda en ese momento, fue prácticamente la herramienta de la cartografía social. Entonces, trabajar con los estudiantes de primaria de los diferentes grados, trabajar la cartografía social y que ellos realmente describieran su territorio y lo percibieran
y lo dibujaran y encontraran bondades y pues impactos negativos, como lo diríamos desde la gestión ambiental, pues realmente fue un reto bastante importante. Entonces, dentro de esta experiencia, pues romper ese paradigma, darle ese resignificado a lo que era la gestión ambiental, también a los docentes que manejaban o lideraban estos procesos y que realmente decían, miren, realmente no sabemos cómo, en ese momento no sabían cómo poder fortalecer esta herramienta que nos brinda la política y simplemente decir, mostrarle las diferentes alternativas que hay para conectar estas aulas en ese momento con el entorno, con la comunidad. Entonces fue un puente bastante interesante. De esta experiencia, un resultado muy bonito que tuvimos fue una cartilla educativa donde mostrábamos todas estas buenas prácticas ambientales que se pueden tener los niños, los niños, sí, a sus hogares. Cómo esta información, cómo esta capacitación, esta sensibilización que se trabajó con ellos se traslada a sus padres, a su entorno directo, a sus familias, a los adultos. Entonces, emerge de ahí un resultado interesante que fue simplemente cómo se empieza a transferir ese conocimiento en el momento en que los estudiantes conectaban, se apropiaban de todo el tema del manejo de los residuos, de cómo hacer un eficiente ahorro de agua eh, y transferir este conocimiento a sus padres, a la comunidad ya externa del colegio, pues fue satisfactorio. Eh, en ese momento, pues fue una iniciativa bastante interesante. Obviamente, pues fue un proyecto con un alcance, con un límite, se cumplió. De este, como les decía, se obtuvo una cartilla totalmente lúdica, enfocada para los niños, para que ellos enseñaran a sus padres y a sus adultos. Entonces, reescribir lo que era la gestión ambiental rompió ese modelo mental inicial que gestión ambiental solamente es algo, un tema netamente operativo dentro de la oficina, administrativo, simplemente cumplir indicadores y trasladarlo a un espacio de aula, a un espacio de educación ambiental, pues realmente fue un resultado bastante positivo. La otra experiencia que fue en esta Fundación Abegassuana, realmente emerge la necesidad de esta fundación. Esta es una fundación que queda en el municipio de Suezca, Cundinamarca. Es una fundación privada, una fundación donde sus propietarios realmente deseaban y proyectaban convertir este espacio en un aula ambiental, donde fuera un centro educativo eh, para enseñar, para educar, para la comunidad de Suezca. Entonces, este espacio pues contaba, era muy bastante, cuenta con más de 2 hectáreas y lo que buscaba era que acercar a la comunidad, que la comunidad aprendiera de buenas prácticas ambientales y agrícolas a través de simples ejemplos o proyectos educativos ambientales, como se denominaron, y realmente empezarlos a traer. Entonces, para este proyecto se identificaron los actores claves dentro de la comunidad de Suezca y en estos actores claves, que fue importante, realmente al inicio de este proyecto no se contemplaba los estudiantes del Colegio Privado de Suezca, se me escapa en este momento el nombre, y no se contemplaba. ¿Por qué? Porque no, desde el inicio del proyecto, pues no se consideró que fuera un actor clave debido, pues tal vez uno pasa por alto eh, este tipo de actores o cree que realmente no va a encontrar esa relevancia y siempre, a veces yo comento que es el primer error como profesional, como observador del territorio, suponer situaciones. Entonces, para este proyecto, al momento del mapeo de estos actores, se hizo contacto con el colegio, se
ofreció, se habló con los líderes de los programas PRAES, de los proyectos PRAES de la institución, nos dieron el espacio, socializamos lo que queríamos hacer con los estudiantes. Estos fueron estudiantes de quinto de primaria, realmente se trabajó con ellos, que eran los que estaban organizados en temas de vigías ambientales, se dominaba en ese momento en el colegio. ¿Y por qué fue importante? Porque realmente se identificó también una problemática social presente en el territorio del municipio de Suezca que realmente discrepa y es totalmente distante a las problemáticas ambientales que ya habíamos identificado. Y una de estas problemáticas que fue muy impactante para mí como profesional fue cómo muchos estudiantes, al terminar su jornada escolar, permanecían pues solos, eh, en sus casas, pues debido a diferentes situaciones, ¿no? Porque papá y mamá tenían que trabajar, estar trabajando en, en sus fincas, tenían que trasladarse sus papá y mamá a otro municipio cerca para poder conseguir pues esa provisión del hogar. Entonces, muchos surgía esa necesidad de qué hacemos con esta población que es vulnerable. Entonces llega un punto donde los niños están vulnerables, donde quedan solos, que la necesidad obliga a que esta situación se dé. Entonces emerge esta necesidad social y por el otro lado teníamos ese interés de quién iban a ser esos protagonistas para fortalecer estos proyectos educativos ambientales. Entonces ahí hicimos un clic, una alianza, se trabajó junto con la alcaldía, se establecieron 5 proyectos educativos ambientales, porcicultura, reciclaje, senderismo, eh, un modelo de biogás, huertas ecológicas y todo esto para poder tener esa aula ambiental en esta fundación. Y el propósito, pues que los estudiantes que para poder usar y optimizar ese tiempo después de clases, podían entrar, estar en este espacio eh, dirigidos por los docentes del colegio y aprovechar su tiempo y en este momento, pues, como se dice de una manera, no estén tan vulnerables en la soledad, ¿no? Entonces, esto fue una sinergia bastante interesante que a través de una herramienta como lo es un aula ambiental, se puede subsanar una problemática social como era pues estos estudiantes en, en situación vulnerable después de clases, ¿no? Y evitar pues cualquier otro tipo de riesgo pues que ustedes ya pueden imaginar. Estas dos experiencias pues, fueron bastante significativas. Lo importante de esta experiencia y lo que yo siempre menciono en todo proyecto ambiental es poder identificar esa percepción de la comunidad, porque una cosa eh, es lo que nosotros pensamos como investigadores, como profesionales, como docentes, como ingenieros, como pedagogos, y otra situación es lo que la comunidad necesita. Y yo creo que esa es una labor bastante importante y es algo que nosotros desde, pues yo me hablo desde mi persona como ingeniera ambiental, es poder conectar. Y la educación ambiental y las estrategias educativas y pedagógicas permiten que podamos llegar a traducir todas esas necesidades y poder aplicarlas de una buena manera. Entonces, otra estrategia pues que fue emergiendo fue la integración de la comunidad educativa del colegio local con la fundación y pues el diseño y el mantenimiento pues de estos proyectos educativos ambientales, que todavía existe una participación activa, aumentó este sentido de pertenencia en la región, en el municipio de Suezca, y pues así generando un aprendizaje significativo para cada uno de estos estudiantes del colegio. Bueno, pues ya como recolectar estas dos experiencias
dentro de mi profesión y dentro de mi experiencia laboral, pues vemos y destaco la importancia de vincular la infancia en el territorio, debido a que desde temprana edad tenemos la facilidad de empezar a construir esos valores ambientales que están presentes, que existen y que realmente despojarnos de tal vez esa falta de empatía social, entender y comprender cómo yo, como individuo, me relaciono con mi medio ambiente. Es importante y eso solamente lo van a dar estas experiencias como la que vimos de la huerta, como la que ofrecimos en esta fundación, como la que eh, enseñamos a estos estudiantes en la localidad de Bosa, a ver los servicios ecosistémicos como parte de mi cotidianidad, que no estamos lejanos a estos y que realmente hacen parte de nuestro crecimiento. Y compartirlo, y ahora con la ley 2427 del 2024, que es una adición de la política de educación ambiental en el artículo 9, donde nos dice, oigan, tenemos que implementar estas prácticas, estas estrategias de educación ambiental en todos los niveles. Y qué interesante empezarlo a involucrar desde la infancia, desde edades tan tempranas, porque realmente empezamos a tener esa disciplina y a aprender y a integrar como esos hábitos frente al cuidado y la conservación del medio ambiente. Actualmente, como docente y, y en el aula, es interesante ver la perspectiva que actualmente tienen los estudiantes frente al medio ambiente. Saben que es importante, tienen todo el conocimiento a la mano, pero les hace falta a algunos, ¿no? No voy a decir que a todos, a la mayoría como ese clic de tengo la teoría, ¿qué me hace falta para pasar de la teoría a la práctica? Y eso es un reto bastante interesante y me parece excelente que ya desde los colegios se vea esa necesidad para poder crear ese puente entre la teoría y la práctica. También como experiencia y como esa conexión que se originó es la necesidad de resignificar la gestión ambiental para los contextos educativos. Entonces, ¿por qué lo hablo y por qué menciono la palabra resignificar? Es volver a construir ese concepto de gestión ambiental. Entonces, no es solamente gestión ambiental desde un contexto normativo, administrativo, gerencial, sino desde lo más sencillo que es el territorio, lo más cotidiano como es el de una huerta, lo más práctico como es aprender a hacer una clasificación asertiva al momento de levantarme, de comer mis alimentos en la lonchera y saber en qué lugar va a ir cada uno de los empaques o de los residuos. Simplemente resignificar este concepto nos va a ayudar a mejorarnos como sociedad, como ciudadanía. Y pues obviamente desde la infancia. La participación de la comunidad es un factor clave. Entonces, ya más que comprobado que donde exista un proyecto, donde no esté la comunidad, la colectividad no esté presente, pues realmente se puede desdibujar su sentido, porque mi interés puede ser bastante alto, pero si la comunidad no logro conectarla, no logro convencerla, no logro reconstruir todos esos valores, pues se desdibuja la idea principal. Por eso vuelvo y resalto, me impactó mucho el proyecto anterior, eh, profe Marcela, que es que las colectividades, el área, la comunidad de influencia del colegio se está involucrando y genere ese impacto y empieza a haber una economía de aproximación. Entonces empieza a existir estas microeconomías, a decir, no, yo voy a comprar en la huerta del colegio, en la huerta donde está este jardín. Y es interesante ver cómo también desde la educación ambiental se pueden cambiar
dinámicas económicas, pues que naturalmente estábamos acostumbrados. Entonces, para concluir, realmente pues ver la educación ambiental como una herramienta de transformación social y que va enfocada y va de la mano y realmente es inherente a todo el concepto y a lo que actualmente nosotros tenemos, que es los ODS, todo lo que compete al desarrollo sostenible y que pues simplemente estamos preservando un, un entorno, un medio ambiente para las generaciones futuras. Pero no es solamente conservarlo, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no es solo conservarlo, sino reconstruir ciertos conceptos, ciertas perspectivas, miradas y simplemente dar ese brinquito de la teoría a la práctica. Entonces, estas fueron dos de las experiencias pues significativas que individualmente transformaron mi manera de ver la gestión ambiental dentro del territorio y qué mejor manera hacerla que desde los pequeños, desde los chiquitos. Y bueno, por último, quisiera también agregar que actualmente también todo está en constante cambio, ¿no? Ahora todas las políticas que nosotros podemos ver desde la gestión ambiental ya están actualizándose desde involucrar todo lo que es la participación. Entonces, no solamente la participación es universidades, sino ya la política dice, como les acabé de mencionar el artículo 9, desde la etapa preescolar. Entonces, ya vemos diferentes instituciones, parques tecnológicos ambientales, PETAR, rellenos sanitarios, donde la apertura se amplió. Entonces, antes solamente podían entrar estudiantes mayores de edad, ahora permiten la visita de estudiantes desde los 7 años, 12 años, dependiendo también pues de la seguridad y la complejidad pues del proceso, ¿no? Pero esto ya es una apertura, es una realidad. Estas experiencias que les comento fue antes del 2020, entonces esto ha transformado realmente la perspectiva y el manejo pues desde el territorio. Entonces ya lo vemos también, es una realidad. Entonces esto es lo que les quería compartir, tal vez se me escapa algo y pues ahorita en el debate, en la conversación de preguntas, pues podemos complementar esta ponencia. Muchísimas gracias. Claro que sí, profe Laura, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias que sin duda pues seguramente movilizarán en nosotros también algunas estrategias para desarrollar desde las instituciones en donde cada uno de nosotros va a tener pues incidencia. En este momento quiero darle la bienvenida a nuestro espacio del coloquio a Lisette Tarache, que nos acompaña desde la Subdirección Nacional de Investigación Formativa. Lisette, buenas noches, bienvenida. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Realmente qué evento tan bonito. Muchísimas gracias a la profe Marta Lucía Peñalosa por siempre hacerme esta invitación. Para mí realmente de manera personal y profesional es muy importante estar acá porque cada vez que escucho a docentes o estudiantes, uno se motiva cada vez más. Uno se da cuenta que el rol del educador no es solamente educar. Como lo decía la profe Laura, nosotros debemos hacer investigación para la comunidad y con la comunidad. Los investigadores no seríamos nadie sin el apoyo de estos y más de que cuando tú tienes a niños, tú tienes que empezar a enseñar desde el amor, desde la confianza y desde la empatía, que es tan importante. Y estos chiquitines, cuando tú ya entras con ellos, ya te das cuenta de que son un mundo completamente diferente y que ese rol del educador, ahí es cuando ellos comienzan ya a formarse, donde tú les estás enseñando sus primeros pinitos. Y estos espacios no son solamente espacios académicos, son espacios para compartir experiencia, para ver cómo vamos evolucionando. Y lo que nos decía la profe Laura, o sea, cómo desde la parte ambiental lo puedes llevar hasta lo pedagógico. Hoy también tuve la oportunidad también de escuchar cómo un profesor de contaduría también llegó con una necesidad a una localidad de uno de los barrios más pobres de Bogotá y en este momento ellos nos decían cómo podía favorecer
a sus familias, teniendo un tema con quinoa que ya exportaban al exterior, a Europa, y asimismo con todas las ganancias, como en su propia comunidad también se estaban beneficiando. Entonces, es ver la importancia de ese rol que se tiene, que cada vez los investigadores y los docentes tenemos una obligación con nuestros estudiantes, con nuestros niños, que es enseñarles a cuidarse entre ellos, un tema de trabajo en equipo, de cuidado personal y cuidado hacia el entorno. Creo que el tema de educación infantil, las personas, esto es un reto. O sea, realmente quienes deciden estudiar esto es por vocación. Es porque realmente creo que la profe Martica, acá lo hemos visto, cómo ustedes llegan a territorio, cómo realmente donde nadie llega, donde uno ve que nuestros estudiantes con botas, lloviendo, lluvia pantanera, y creo que la satisfacción es una satisfacción económica, sino una satisfacción de corazón cuando uno puede ver la alegría de los niños, de los padres, de una comunidad. Ese es el mejor agradecimiento que uno tiene y el mejor pago. Igual, agradezco a la Facultad de Educación, realmente la profe Martica ha sido una pionera en investigación formativa. Agradezco esos espacios y realmente muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes y escuchar esas experiencias que realmente a uno le llenan el corazón. Gracias, que tengan un feliz coloquio. Muchas gracias, Lisette. Gracias también por acompañarnos en este espacio. Sin duda también desde tu experiencia en el área de investigación, pues seguramente puedes darnos ahorita muchos más aportes en relación a la conversación que se pueda tejer más adelante. Bueno, y ya digamos que en un tercer momento vamos a escuchar al doctor Víctor Hugo Durán Camelo, que es el decano de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, quien nos conversará un poco acerca de cómo comprendemos esas relaciones entre las infancias y los contextos socioculturales, geográficos, pues desde una mirada mucho más crítica y situada. Doctor Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Regálame un segundito y comparto presentación. Le agradezco si me indican cuando ya se pueda ver. Claro que sí, profe. Listo. Ya lo tenemos en pantalla. Ok. Ahora no veo cómo pasarla. Ya. Creo que aquí. No estás compartiendo el modo presentación, sino estamos en la parte donde están todas las diapositivas. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Seguimos ahí. Hago prueba, ya estoy pasándola. No, tienes que dar de compartir y compartir la ventana de modo presentación. Bueno, me devuelvo. Ventana. En este momento ya. No, pero volvimos a la de las diapositivas. Qué pena. No te preocupes. Si me orientas, te agradezco. Cuando le das compartir pantalla y seleccionas una ventana, seleccionas la que aparece en la diapositiva de manifestaciones más grande. No la que te aparece en todos los slides, sino la que te aparece solamente la de manifestaciones del deporte. La que hice toda la pantalla, ¿sí? O si quieres la que dice toda la pantalla. Listo. Ahora sí. Ahora sí, sí señor. Bueno. Agradecerles inicialmente la invitación a este espacio. Pues para mí siempre es un placer tener la oportunidad de conversar con los colegas de otros espacios, otras universidades, de otros saberes, frente a temas que creo yo que nos unen y nos permiten también generar puentes de interacción. El día de hoy quisiera compartirles
un proceso, digamos que lo que hice fue extraer de una investigación un poco más amplia algunos elementos. Al final, de pronto, el señalarles de qué se trata la experiencia y cómo estamos avanzando en las diferentes fases, pero en este momento el tema refiere específicamente a las manifestaciones del deporte autóctono. Para darles un poco de contexto del lugar desde el cual quiero hablarles, pues en la Universidad Pedagógica Nacional existen 5 facultades. Yo soy el decano de la Facultad de Educación Física y dentro de la Facultad de Educación Física tenemos 3 licenciaturas. La licenciatura en Educación Física, la licenciatura en Deporte y la licenciatura en Recreación. En lo personal he trabajado un poco más dentro de la licenciatura en Deporte y sobre todo en algo que llamamos el énfasis de deporte social, que es una perspectiva de trabajo que hace parte de la formación de nuestros licenciados junto a otros 2 énfasis, que son el énfasis en entrenamiento y en deporte escolar. Entonces, este énfasis en deporte social comunitario articula de alguna manera las líneas misionales de docencia e investigación. Es decir que como parte del énfasis también soy líder de un grupo de investigación que se llama Gestión y Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte. En este sentido, paso aquí. Ahora no me deja pasar allá. Hablar del deporte autóctono podría tener diferentes elementos teóricos dentro de la licenciatura, porque sabemos que hay toda una teoría sobre el juego, el deporte que fundamenta lo que nosotros hacemos, que es formar docentes para distintos contextos. Sin embargo, cuando hablamos del deporte autóctono desde el lugar del deporte social comunitario, pues hemos estado trabajando un poco en elementos, llamémosles epistemológicos, teóricos epistemológicos, que nos da un lugar distinto de comprensión, un sentido distinto también para las prácticas que allí se desarrollan. La Constitución Política de Colombia, la Carta Magna, nos dice que este país es pluriétnico y multicultural. Sin embargo, casi que todo el sistema educativo aún no ha podido articular esta condición, no ha podido manifestar o reflejar que estas características deben estar durante todo el proceso de formación de los ciudadanos en Colombia, sobre todo comprender que somos diversos y que tenemos que relacionarnos desde lugares de interculturalidad, es decir, comprender el lugar propio, pero también establecer puentes de conversación con el otro. Los modelos de educación propia que también derivan de esa perspectiva política, lo que hace reconocer que cada comunidad y cada lugar cultural puede en algún momento generar apuestas de formación que sean más afines a la cosmovisión y al desarrollo propio de cada grupo étnico, cada comunidad tradicional, como se le llama en ocasiones. Hablando también de los pueblos indígenas, hablando de los pueblos afro, de los pueblos rom, que son comunidades que son reconocidas por la Constitución, pero últimamente también hablando desde el lugar del campesino como una apuesta sociocultural que también tiene sus propias manifestaciones. El tercer lugar teórico tiene que ver con el aprendizaje situado, que más o menos lo que nos dice es que si tenemos procesos de formación formales o informales, estos deben tener una articulación cercana con el contexto, con el territorio, con las personas, el sujeto como tal, pero también con la cultura en la cual se da ese proceso de formación, entendiendo que no se trata, o la idea no es que Colombia forme desde un lugar hegemónico del saber y que se pretenda que todos aprendan de la misma manera o que todos los contenidos son apropiados para todas las personas del territorio colombiano. Por último, y creo que es el que está un poco más marcado aquí, es toda esa postura de Boaventura de Sousa sobre las epistemologías del sur,
que reconocen que hay lugares hegemónicos del saber, que hay prácticas hegemónicas que de alguna manera, por ser hegemónicos, se imponen y van marcando también unas formas de ver, de pensar, pero también unas formas de hacer, y esas formas de hacer son las que nos llevan, en este caso particular, a las prácticas del juego y el deporte, algunas que son reconocidas, es decir, están actualmente en un lugar, llamémosle hegemónico, y otras que son saberes subalternos que han sido invisibilizados por mucho tiempo en las prácticas de nuestro país. Entonces, lo que quiero compartirles se mueve en esa tensión del deporte moderno. También podemos hablar de aquí del deporte federado, que es el que todos conocemos o el que la mayoría de personas conocen. Un deporte que tiene unas normativas, que tiene unas definiciones teóricas ya muy claras. Un deporte moderno que tiene todos unos sistemas de competición y que muchos de los colombianos pues seguimos en diferentes momentos del año a través de esos certámenes que son tan reconocidos. Pero también hay otro tipo de prácticas corporales que podríamos encontrarlos más ligados a esas cosmovisiones de los pueblos originarios, esas prácticas que están ancladas a la cultura y que son promovidas como manifestaciones propias, autóctonas de cada uno de estos pueblos, que también tienen sus propios certámenes, pero que no tienen la potencia de ser reconocidos, difundidos, que no tienen esa capacidad de ser llevado a los diferentes contextos del país, o de alguna forma de hacerse visible para que otros puedan mirar y disfrutar de lo que allí sucede, ¿no? Hay un concepto que se vuelve como punto crítico frente a esto que viene aconteciendo en las prácticas deportivas de estas autóctonas frente a esas prácticas deportivas modernas, y es el concepto del norte global. Es decir, casi todo, y viene un poco de esa teoría de la epistemología del sur, de que si estamos acostumbrados a que Occidente como un lugar teórico y epistemológico sea el que marque las prácticas y los desarrollos de nuestro país. Lo que viene con esa racionalidad científica, eurocéntrica, si se quiere también, es lo que nosotros consideramos adecuado, lo que venimos promoviendo, y todo aquello que escapa de esas racionalidades, pues pasa a un lugar, a un segundo lugar de menor importancia, o un lugar en el cual no se reconoce una construcción científica o un saber válido para el país. ¿Qué es el deporte? Pues ya he dicho que hay diferentes definiciones. Hay unas que son más comunes. Uno podría verlo como esa institución que tiene todas unas prácticas que son reguladas, normatizadas, que el agón como competencia guía su proceso, pero de alguna manera también quiere llegar a esos conceptos del espectáculo, del rendimiento, de la marca, de la competencia, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que precisamente la define como una racionalidad científica de corte occidental, donde el ganar, donde la estructura piramidal, donde ser el mejor, donde la competencia son elementos fundamentales, y como todos los discursos de este tipo de práctica establecen unos tiempos, establecen unas prácticas que son reconocidas, pero también van construyendo un tipo de ciudadano que responde a ellas. En otros sentidos, hay también concepciones del deporte que nos permiten un poco más, en el sentido de que reconocen que hay prácticas que, incluso teniendo el agón, ese elemento de competición, puede recoger prácticas diversas prácticas diversas que
no están dadas para la competición propiamente o para el alto logro, sino que quiere otro tipo de fines sociales, como por ejemplo el encuentro de las personas, la participación, el tejido social, la resistencia social. Es decir, cómo la práctica también deportiva desde estas miradas se vuelve un elemento de crítica y de resistencia de ciertas comunidades. En esencia, cualquiera de estas manifestaciones se define desde una concepción occidental, porque hay que reconocer que hemos sido formados en esa tradición, pero también se abren posibilidades para poder mirar de forma crítica ese deporte convencional y poder trascenderlo en la medida en que reconocemos que hay otras cosas que vienen sucediendo. Intento llegar a la ejemplificación para que de pronto me comprendan un poco mejor la postura desde la cual hemos venido desarrollando esta perspectiva. Si hablamos de esos dos lugares, en el primer lugar, lo convencional, el deporte occidental, la ley que guía y reconoce ciertas manifestaciones de este deporte, que es la ley 181 del 95, habla de un deporte formativo, de un deporte social comunitario, universitario, asociado competitivo, entre otros, pero todos se refieren a la misma práctica con la misma estructura federada que lo contiene. Mientras que si hablamos de ese deporte no occidental, desde la epistemología del sur y que reconoce un lugar de lo autóctono, estamos hablando de prácticas que se mueven en lo rural, en lo indígena, en la tradición campesina, popular, urbana. Incluso hay un término que es el DUNT, que son los deportes urbanos y nuevas tendencias, que aún siendo un poco convencionales, pues reconoce que los jóvenes vienen produciendo una serie de prácticas que no derivan de esas estructuras formales federadas, sino que tiene que ver con el reconocimiento de un sujeto distinto que pugna por ser reconocido en la sociedad. El joven como una persona en resistencia, que resiste, una persona que mira la sociedad de forma crítica y que también pugna por estar allí presente y decir, pues tenemos algo distinto, queremos ser reconocidos. Por lo tanto, parte de la mirada crítica sobre tanto el juego como el deporte tiene que ver con decolonizar las prácticas, decolonizar el pensamiento. El solo hecho de reconocer que hay un deporte social comunitario que no pasa por lo federado, pues ya es un inicio, pero también hay que reconocer que los imaginarios sociales en este momento se están moviendo allí, en lo formal, pero puede avanzar hacia otros lugares en la medida en que se enfrenten a las personas del común, se enfrenten a estas nuevas experiencias del deporte social comunitario, que son miradas polivalentes, distintas, diversas, de acuerdo a cada territorio y de acuerdo a cada grupo sociocultural que las manifiesta. Por lo tanto, decolonizar también implica reconocer expresiones socioculturales. No todas van a concordar con lo que nosotros pensamos que es el deporte, no todas van a concordar con esas prácticas que desde la formación que tenemos se nos ha dicho que es la estructura de lo deportivo. Voy a saltar, no, permítame desarrollar este momento. En este panorama hay prácticas que se admiten como deportivas, que son relegadas a la condición del juego, pero el juego no con una comprensión real del término, sino de una manera peyorativa, como para darle un lugar subalterno de segundo orden frente al deporte. Entonces, cuando hablamos de los juegos tradicionales, por lo general se piensa como una categoría que es inferior a la práctica deportiva formal, pero cuando entramos a explorar en cada una de las comunidades y manifestaciones, lo que vemos es que cada práctica occidental tiene su expresión
par o homóloga en la tradición no occidental autóctona. Doy algunos ejemplos. Que no pasó esta diapositiva. Allá. En pantalla vemos en la parte superior izquierda, esa es la lucha indígena que se da en la comunidad Guayú. Pero también vemos en la parte inferior la lucha que es de origen occidental griego, la lucha grecorromana, de origen grecorromano, pero que está contenida en una estructura federada, se llama la lucha olímpica. Si vemos en el lado derecho, encontramos dos formas distintas de tiro con arco. En la parte inferior, el tiro con arco que puede tener o que comparten muchas comunidades tradicionales en Colombia, la comunidad guayú, las amazónicas, caucanas y demás, tienen el tiro con arco como parte de los juegos regionales, pero vemos es la que más se reconoce, que es el tiro con arco muy occidental, que define también un deporte de características olímpicas. Si vemos en términos de la estructura, pues tenemos los juegos. Aquí la connotación del juego varía, porque ya es el juego en un nivel superior, no el nivel peyorativo que ya he mencionado. Los Juegos Nacionales, Panamericanos, Suramericanos y los Juegos Olímpicos, que también tienen sus manifestaciones múltiples, todas estructuras con esa mirada occidental a la cual se le orientan casi que todos los recursos en términos del deporte, de la recreación y demás, por lo menos en Colombia. Este tipo de prácticas se llevan casi toda la apuesta política y económica sobre el deporte, y tenemos los homólogos, que son otra serie de prácticas que también son juegos, y la diferencia es que se desarrollan ya de manera regional y muy anclada a la manifestación sociocultural de cada pueblo. Como ejemplo, tenemos los juegos tradicionales de la cultura guayú, que se da en la Guajira, los juegos amazónicos, los juegos ancestrales del Creek en el Cauca, los juegos deportivos indígenas en el Valle Cauca. Tenemos también los juegos campesinos que se dan en toda la zona de Boyacá. Hay inclusive el Festival de Bota, Ruana y Sombrero, que es una competencia campesina donde prácticas que parecieran ser occidentales como el fútbol, pues se desarrollan desde la interpretación y la lógica de estas comunidades rurales. Para ir cerrando, este tipo de manifestaciones tienen diferentes miradas. Una que es de orden pedagógico, donde empezamos a preguntarnos por qué el sistema educativo colombiano viene formando siempre en esa mirada formal, tradicional, occidental de lo deportivo, pero relega esas otras prácticas como si no hicieran parte de la cultura colombiana, de un país que es pluriétnico y multicultural, y como si esos contenidos no fueran susceptibles de propiciar procesos pedagógicos de formación sobre el cuerpo, de formación sobre las normas, sobre las prácticas deportivas. La construcción de sentidos formativos en función de los sujetos y las comunidades, y no en función de un currículo que podría ser estable, pero también un currículo hegemónico para todo el país. Volvemos otra vez a esa idea de la educación propia y del aprendizaje situado, porque el currículo es un elemento vivo que debe responder a esas características socioculturales del territorio, y no tener, por así decirlo, unos elementos estables, inmutables, porque en esa medida estaríamos formando un solo ciudadano, y esa idea creo que va en contra de lo que pretende nuestra constitución política. Reconocer las cosmovisiones territoriales y socioculturales se vuelven importantes para que las prácticas adquieran el lugar que les corresponden, y obviamente cada práctica pues estará teñida por esas formas de ver el mundo de cada pueblo. El reconocimiento de los saberes y las prácticas diversas dentro de la escuela permite avanzar en esa idea de colonizar y de reconocer la diversidad de nuestro país. Por lo tanto,
podemos a través de esa mirada pedagógica que instale nuevas prácticas en el currículo, pero también comprenda la formación de los sujetos de una forma diferente, potenciar estas prácticas desde la educación situada y potenciar el currículo de formación que es mediado por lo corporal. Estamos hablando de los espacios de educación física, estamos hablando de los espacios de experiencias corporales, entre otros. Sobre la formación de maestros son 3 elementos importantes. El primero, los profesionales de nuestra área y su formación deben reconocer los deportes autóctonos como un campo de estudio que hasta el momento no se ha hecho. Se debe incluir esta concepción del deporte y sus prácticas en los currículos de formación de maestros. Nosotros, por lo menos aquí en la Universidad Pedagógica, se vienen, qué pena el término tan coloquial, rasguñando algunos elementos de formación sobre la diversidad y estas concepciones, pero aún no se encuentran presentes estos elementos. Sabemos que en la Universidad de La Guajira sí tiene un enfoque intercultural y hay algo que ya se viene preguntando sobre esa relación entre lo deportivo, los juegos y la cultura. Por último, en concordancia con esa condición de nuestro país, se hace fundamental incluir estas prácticas en la escuela, es decir, los deportes y juegos autóctonos, tanto en la educación propia como en la escuela regular desde una perspectiva de la interculturalidad. Cierro mencionándoles un poco ya el contexto amplio de la investigación. En este momento, como Universidad Pedagógica, veníamos desarrollando una fase inicial de un proyecto de investigación que pretende caracterizar y cartografiar, es el término que utilizamos, los deportes sociales comunitarios que tenían que ver con todo lo que ya he mencionado, darle un lugar y poder también comprenderlos desde su propio lugar de emisión, es decir, desde sus propias epistemologías, para luego empezar a generar diálogos con esas prácticas que ya son tan comunes y que venimos promoviendo desde lo occidental. O sea, pretendemos estudios comparados, por lo cual la fase que acaba de finalizar, es decir, la cartografía que hicimos fue un pilotaje a nivel Bogotá, pero en este momento estamos construyendo una cartografía que articula diferentes regiones, territorios, prácticas autóctonas, por lo cual el punto de partida son universidades. Tenemos 5 universidades asociadas, cada una en un territorio distinto. Algunas las he mencionado aquí: la Universidad de La Guajira, la Universidad del Cauca, la Universidad de la Amazonía, tenemos la Universidad Surcolombiana, que empiezan en este momento las conversaciones para poder colaborar y que la cartografía nos permita comprender de una forma no solamente más amplia, sino más compleja, lo que está aconteciendo en este momento sobre el surgimiento de los deportes autóctonos como un lugar epistemológico que nos permita formar a nuestros licenciados, pero también formar un país distinto, un país diverso y un país que reconozca la diversidad. Muchas gracias por su atenta escucha. Muchas gracias, profesor Víctor. Gracias por esos aportes, sobre todo relacionados a aspectos muy característicos y muy situados a territorios concretos y específicos pues, de nuestra geografía nacional. Dada esta discusión, pues nos disponemos en este momento a generar un espacio de conversatorio con nuestros 3 ponentes, moderado por nuestra docente del programa, Angie Andrea Araco. Muy buenas noches a todos. Gracias, profe Diana Marcela. Muchas gracias a nuestros ponentes. Complacida de escucharlas. Creo que estamos en esa onda, tanto los profesores como los estudiantes conectados en este espacio. Quiero proponerles, si les parece, unas preguntas colectivas y unas muy específicas. Y le agradezco mucho a la profe Diana Marcela si nos va haciendo coquitos con el tiempo, ¿no? Para que puedan hablar ustedes un poco más, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo disponemos para cada uno de los? Pues miremos las preguntas. Tú nos vas contando cómo vamos de tiempo en el chat, si quieres. Compañera, disculpen, creo que me falló la cámara, entonces por eso la desconecté. Tranquilo, profe. Bien, voy a compartir en este momento unas preguntillas para que las tengamos aquí pues en pantalla.
Dame un momento, porfa. Entonces, pues bueno, la idea es, les propongo, voy a plantear dos preguntas generales para los tres y unas muy específicas. ¿Listo? Entonces voy a arrancar con estas generales, a ver cómo las ven ustedes, de cara a lo que nos estaban contando y esos puntos de conexión que empiezan a emerger allí. Esta primera pregunta tiene que ver con las condiciones mínimas, si se quiere, ¿no? Ya que estamos pensando en estos proyectos de sostenibilidad y de transformaciones. ¿Qué condiciones consideran ustedes que son imprescindibles a nivel pedagógico, a nivel institucional o a nivel político? Vemos que son tres dimensiones desde las que ustedes nos han propuesto sus rutas y sus experiencias vitales para que los proyectos que ustedes presentan, que son de largo aliento además, no se queden en experiencias aisladas, sino que se conviertan en semillas de una educación transformadora y sostenible, ¿no? Muy necesario y pertinente además, justo hoy que ayer teníamos visita del creador de las PISA y básicamente nos regañaba, ¿no? Porque estamos todavía muy lejos de esos ideales de desarrollo y de transformación. Quiero dejarla allí, no sé si la profesora Marcela, la profesora Laura, nuestro profesor, el doctor Hugo, nos quiere animar con sus aportes iniciales. Bueno, si quieren yo puedo comenzar la conversación mencionando algunos aspectos que de entrada me vienen a la mente, y una de las cosas que me parece más relevante es que exista la posibilidad de que este tipo de proyectos se mantengan en el tiempo con el mismo grupo con el que se gesta. Esto implica, por un lado, una apertura institucional, una flexibilidad en ese sentido, pero como lo sabemos, en eso no tenemos incidencia directa y por suerte a mí me ha tocado, ¿no?, que así sea y que se den los espacios y que entonces justo sea eso lo que se mantenga en el tiempo, el grupito de investigación que se vincula conmigo y con el que yo genero ciertos lazos que les permiten a ellos mantenerse, y no solamente no mantenerse porque toca, sino porque quieren. Pero en vista de que en muchas de las instituciones en las que hemos trabajamos, no es así, pues yo creo que se requiere por parte de los docentes una capacidad de gestión y de adaptación, en el sentido no de adaptémonos a la situación que tenemos y veamos cómo hacemos con lo poquito que tenemos, sino de cómo desde mi lugar de trabajo, sea el ambiental, el social, el tecnológico, el que sea, yo tejo un ejercicio que no sea aislado, sino que me vincule con otros profesores, con otras instancias de la institución, con actores externos que me den luces, pero que también me alimenten la ilusión y el trabajo por el ejercicio que estamos haciendo. Y ahí también me parece muy importante que la investigación sea transversal. Para mí la investigación es parte fundamental del ejercicio de los profesores. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros trabajamos con nuestros niños y reflexionamos al respecto, podremos entonces encontrar no solamente la respuesta a algunas preguntas, sino la posibilidad de movilizar al interior del colegio otra cosa distinta a la cotidianidad de lo que ocurre, de moverme a congresos, de asistir a eventos, de compartir experiencias con otros profesores que tienen las mismas inquietudes y han reconocido los mismos elementos que yo también en la práctica he seguido. Y en ese sentido creo que se hace fundamental tejer comunidad. Tejer comunidad es la manera no solamente de hacer un trabajo en nuestra institución para y por nosotros, sino por los demás, y reconocer que de la manera cooperativa es la manera en la que podemos lograr avances en este sentido. Muchas gracias, maestra Marcela. Maestra Laura. Bueno, gracias. Complementando lo que dice la profesora Marcela González, para no confundir con Marcela Alvarado, me parece interesante que ella mencione esa
ese sostenimiento, ese seguimiento a través del tiempo desde el contexto interno. Y es también, pues sí, capto la idea que ella dice, pero yo también digo que complementar esa idea enganchándola o haciendo parte de estas experiencias dentro de los instrumentos públicos territoriales que nosotros podemos tener como, no sé, el PEGIRS, supongamos, ¿no? Entonces son herramientas de planeación, de gestión que nosotros tenemos dentro del territorio y que estos planes de gestión, que son instrumentos ambientales, nos tienen ese espacio donde va a permitir este tipo de proyectos participativos, donde realmente se vuelvan como ya una bandera o una insignia de ese territorio, de ese municipio, de ese lugar. Entonces, esto va a permitir que no sea algo aislado y que no sea por allá que lo conozcamos y que pierda esa visibilidad, sino que empiece a hacer como esa vocecita, ¿no? Y empieza a ser como bandera del lugar, entonces decir, no, mira, acá en la localidad, se me va la localidad, profe, para seguir poniendo de tu ejemplo tus huertas, digamos de la localidad, ¿qué localidad estás? Usaquén. Usaquén. Entonces decir, no, Usaquén, y en Usaquén, casualmente, la localidad de Usaquén está manejando mucho todo el tema de huertas urbanas, huertas horizontales, etcétera, y ver cómo ese sea un sello, esas experiencias se vuelvan como un sello a seguir, un caso piloto, un caso de estudio. Simplemente pienso que vincularlas con herramientas, con planes de gestión territorial como el PEGIRS serían como una buena oportunidad para que no sean experiencias aisladas y que se mantengan durante el tiempo, no solo dentro del contexto interno, sino dentro del contexto también externo, considero. Muchísimas gracias, maestra Laura. Creo que ustedes dos han dado pista para avanzar en la discusión. No sé si el maestro Víctor Hugo nos escucha. Sí, señora. Su merced, ¿quiere aportar algo a esta pregunta o avanzamos en línea con lo que voy a preguntar? Nos animamos por ese camino que creo que tiene que ver un poco con un hilo conductor. Sí, me gustaría de pronto hacer algunos aportes. Por favor. Yo creo que hay 4 elementos que debemos considerar allí, algunos que concuerdo con las compañeras lo que vienen planteando, pero un primer elemento sería lograr un sentido pedagógico, lo pedagógico no como contenido, sino como construcción de ese sujeto ideal que a través de la educación venimos nosotros configurando, pero que requiere de alguna manera, voy a decirlo en términos, conceptos, o sea, de la formación de maestro, pero el maestro de una perspectiva amplia, porque esa persona que está en la comunidad que permite, por ejemplo, el desarrollo de las huertas es una forma de comprender ese maestro comunitario, esa persona que está dada, tiene un sentido de construir, un sentido de aportar, un sentido de establecer tejido social y demás. Pues allí hay un elemento fundamental que se debe trabajar de manera consciente. Un segundo elemento creo yo que definitivamente los recursos deben ser necesarios para permitir que las experiencias no queden como un asunto aislado en las comunidades, porque a veces cuando se habla de esta experiencia de la comunidad, de la huerta, del deporte o juego autóctono tradicional y demás, siempre se piensa y se quiere que se trabaje con el menor recurso posible porque es para la comunidad, pero la política orienta recursos importantes para otros elementos que se creen de mayor pertinencia social, y creo que eso no solamente es injusto, inequitativo, sino que realmente no permite consolidar proyectos que pueden transformar. Hay un tercer elemento que las compañeras lo dijeron, que es la interacción. O sea, yo sí creo que si no hay una articulación entre las comunidades, estas instituciones como las nuestras, que son educativas, frente a instituciones que son de orden político, frente a los grupos de investigación,
pues esa mirada compleja e interdisciplinar es la que permite también que se trascienda el propósito mismo de cada proyecto, que no se quede solamente en lo que yo quiero y creo, sino que pueda de alguna manera impactar suficientemente de manera amplia a toda la comunidad. Por último, creo que hay que, yo lo articularía entre una mirada política y económica, pero más en el sentido de ese tejido social. Es decir, de lo que venía mencionando se articula en esa perspectiva política que permite que las comunidades se construyan de una forma distinta y que a su vez se entienda que la comunidad produce un conocimiento fundamental, ¿sí? Que ninguna institución, por más que quiera, va a producir si realmente no se empodera a los sujetos. Entonces, esa mirada política no es muy dada porque tendemos siempre a mirar de manera vertical, es decir, de las instituciones de gobierno hacia abajo, pensando que la comunidad se encuentra allí, cuando realmente creo que el término lo dijo la profe Marcela, lo horizontal, o sea, cómo miramos de manera horizontal la política y cómo entendemos que todas estas instituciones que he mencionado de alguna manera construyen conocimiento, pero en colectivo, en relación, en comunicación unos con otros. Y si no entendemos esto, realmente no se puede transformar nada por más proyectos. Pues sí, académicamente nos sentimos chévere porque tenemos un proyecto de investigación y damos resultados y posiblemente publiquemos libros, pero realmente eso se queda en nada si no logramos que estas condiciones trasciendan e impacten al sujeto de la comunidad. Lo dejaría ahí por el momento para seguir conversando. Muchísimas gracias, maestro. Y yo creo que en coherencia con esa discusión coincide con dos preguntas que me quedan a mí resonando, ¿no? Voy a dejarlas en la mesa. Ustedes pueden tomar una de las dos o articularlas. La primera de ellas tiene que ver con un componente que a nivel de formación es vital, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la racionalización de los procesos, sino con la imaginación de los mismos. Es como imaginar una política pública que garantice la permanencia de esos proyectos, más allá de las instituciones en las que estamos ahora, en términos de experiencias vitales, ¿no? De la transformación del medio ambiente, el reconocimiento de estos juegos desde la dimensión del autóctono, ¿sí? Entonces, ¿cómo imaginamos una política que garantice la permanencia de los proyectos? Y la segunda pregunta que dejo allí para articulación, ¿sí? Es porque encuentro que los tres nos ubican en un plano interesante de resignificar la investigación, que creo que además que es un lugar de discusión vital en la formación de maestros y en la transformación social, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede resignificar el sentido de la investigación como pilar de desarrollo sostenible, precisamente para impulsar la transformación de cara a los retos que tenemos en nuestros tiempos, ¿no? Del medio ambiente, del reconocimiento del otro, de las otras lógicas del mundo más allá del eurocéntrico, de otras comprensiones de ciencia? Dos pequeñas preguntas. Si me permiten, en la primera daría 3 punticos que ya los he mencionado, pero simplemente para reiterarlos y me sentaría en la segunda. Una política tiene que ser desde lo crítico, desde lo social y desde lo horizontal. O sea, si seguimos en esa idea de la política desde las estructuras muy gubernamentales, pues realmente no vamos a lograr nada. Pero me centro más en la segunda, o sea, resignificar el sentido de la investigación, porque es básicamente lo que hemos intentado hacer desde el grupo de investigación y desde este lugar de la formación de maestros con esa perspectiva social. Y es separar la investigación también de ese imaginario de que se trata de la construcción de un conocimiento erudito. Es decir, hay el investigador que sabe que está formado, que tiene cierto tipo de niveles y que nadie más puede investigar cuando, por ejemplo, Orlando Falsborda señala que la comunidad construye conocimiento, la comunidad puede investigar, la comunidad puede identificar sus propios problemas y esa resignificación de lo que nosotros conocemos como investigación.
si lo formamos en los profesionales que estamos en este momento sacando, si lo formamos en los futuros investigadores, pues creo que allí es donde realmente podemos hacer algo. Porque, y cierro con esto, creo que no le ha hecho nada bien a la academia, nada bien a la formación de investigadores, esa separación, ¿sí? Vuelvo otra vez, muy hegemónica, muy erudita, muy academicista de lo investigativo, cuando cosas interesantes están pasando en las comunidades, cuando cosas interesantes están sucediendo y construyéndose en la relación entre los sujetos, y no nos damos cuenta porque de pronto no cumplen con el requisito metodológico suficiente para decir que es rigurosa. Entonces, yo sí creo que hay que cuestionar eso. Qué pena extenderme tanto. Gracias, maestro. Veo a la maestra Marcela González asintiendo. Le damos la palabra. Sí, gracias. Estoy muy de acuerdo con el profesor, porque creo que una parte muy importante que se pierde en el momento en el que profesores que hemos sido formados más desde otra rama que no es la pedagogía y que luego llegamos a la pedagogía, venimos con esa idea de que al ser científicos y tener como una habilidad o un conocimiento particular en cuanto a los métodos o las metodologías, entonces sabemos enseñar a investigar, y es mentira. Sí, yo puedo saber hacer investigación en muchos temas y ser un erudito, efectivamente, en mis temas, pero enseñar a investigar requiere otro camino muy distinto. Y en ese sentido creo que es verdad que el reconocimiento del papel protagónico de las comunidades es fundamental en la medida en que yo reconozco que mi saber tiene un valor, pero el de los niños, en mi caso, ¿no? Pequeños, el de sus abuelos que les mencionaron tal cosa también, el de los abuelos también de la fundación anexa al colegio que vienen cada 8 días a hacer actividades en el colegio, tiene un valor, y así cada cosa según el contexto es fundamental. En ese sentido también creo que el diálogo social e institucional pues puede garantizar que se mantengan esos puentes de comunicación, porque también se convierte la cosa en islas, tanto en lo público como en lo privado, y se vuelve uno una isla también en el ejercicio de investigación. Entonces yo tengo un ejercicio de investigación asociado a las polillas, pin, no hago más. Pero ¿y qué pasa con el arte? ¿Y qué pasa con la música? ¿Y qué interacciones hay? ¿Y qué decisiones se están tomando en tecnología? Sí, como que en ese sentido, no solo al interior, sino en cuanto a las fronteras que existen. Y también creo fundamental el que se defina el asunto de la generación de evidencias desde la comunidad como un ejercicio también asociado a la política pública. Es decir, que se abran las puertas del conocimiento de laboratorios como los que nosotros tenemos en un colegio, o como los que tiene el CAFAM, que tiene laboratorios para hacer clonación en el colegio, y ese tipo de cosas, o así más como espacios para el arte, en fin, lo que sea, pero que se generen esas evidencias desde la comunidad y se abran las puertas desde el tema de políticas públicas para que ese intercambio de información surja no solamente con instituciones académicas formales y demás, sino de todos los saberes que empiezan a intercambiarse en estos ejercicios. Muchísimas gracias, Marcela. Maestra Laura, si quiere acotar algo para que demos cierre a este espacio y le demos lugar a las preguntas de nuestros estudiantes y colegas. Bueno, yo voy a hacer, me pusiste a pensar, Angie, realmente me queda resonando, digamos, con la primera pregunta, donde qué política puede llegar a garantizar la permanencia de esos proyectos, y empecé a pensar y decía, bueno, desde lo ambiental está esta política, pero en las políticas tiene su lineamiento donde abren estos espacios de participación. Casualmente hoy estaba revisando la política o la estrategia de economía circular y se me quedó en la cabeza que en la misma estrategia que fue, no recuerdo ya el año, pero nos está diciendo, mire, las líneas de intervención, está el arte, es todo interdisciplinar. Entonces yo digo, bueno,
tenemos estos espacios, o sea, hay estos espacios. Pero para darle ese vuelco a la investigación, bueno, entonces con esta primera pregunta quedó como, lo tenemos, pero ¿qué pasa? Que no lo estamos evidenciando o no lo estamos potencializando. ¿Qué está pasando? Entonces ahí quedé con ese interrogante, considero. Y en la otra pregunta, si quieres la puedes volver a poner, tengo dos primicias así simples. Yo creo que volver la investigación algo más sencillo. Tal vez a veces nos acostumbramos desde tener ese conocimiento, desde tener como la experiencia, que la maestría, que la especialización, que ser eruditos en el tema, y queremos buscar esa investigación desde la complejidad. Y yo creo que a veces desde lo sencillez, de lo simple, lo cotidiano, de lo normal de nuestra vida, podemos hacer una buena investigación, porque los comportamientos, pues, en los territorios son diferentes, ¿no? Podemos aplicar un mismo modelo, un mismo piloto, pero los resultados van a ser totalmente diferentes. Entonces, creo que de pronto irnos de la simplicidad o sencillez hasta la complejidad para construir un nuevo conocimiento. Pienso que podríamos resignificarlo de esta manera. Muchísimas gracias a los tres. La conversación es un banquete delicado, ¿no? Dicen en filosofía. Su dulzura se saborea en el instante, pero su esencia está en que es efímera. Así que vamos a darle espacio a nuestros estudiantes y colegas. No sé cómo procedemos aquí, profe Marcela, creo que levantan la mano. Sí, rápidamente, digamos que queremos escuchar a alguno de ustedes, a alguno de nuestros estudiantes, de nuestros invitados, porque también tenemos invitados externos, o de nuestros compañeros docentes, que pudieran movilizarse alrededor de 1 o 2 preguntas para generar ya el cierre del espacio. Entonces, no sé, ¿quién se anima? No todos, ¿no? Dirían por ahí. ¿Alguien tiene alguna apreciación? Quizás una pregunta, algo para compartir en función de lo que hemos escuchado el día de hoy. Bueno, pues aparentemente todo está o muy claro o quedaron muchas preguntas y resultarán luego de estos espacios de intervención. Entonces, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado pues en este espacio el día de hoy, en este coloquio que sin duda pues digamos que pone sobre la mesa también todo este ejercicio a partir de las experiencias, de los saberes, de las reflexiones, desde cada uno de estos horizontes, desde cada una de estas miradas que nos llevan o nos sitúan a analizarlo pues en clave de territorio, pero sobre todo también que nos invitan a repensarnos más en función de la sostenibilidad, la transformación educativa y sobre todo nuestro eje principal, que son esas infancias, ¿no? Infancias diversas y multiculturales que abordamos pues en este tipo de espacios. Extendemos también pues nuestro agradecimiento a cada uno de los docentes que nos acompañaron, a cada uno de ustedes estudiantes, ¿sí? Eliana. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Yo sí tengo una pregunta referente a la ponencia del doctor Hugo. Ok. Bueno, yo soy estudiante de educación infantil, ¿cierto? Y pues a mí sí me interesaría mucho incluir pues toda esta multiculturalidad, o sea, enseñar más como desde lo nuestro, de nuestra Colombia, no en lo occidental. Pero entonces tengo claro que, digamos, a nivel en la educación infantil nos enseña mucho como enfocado hacia el deporte. ¿Cómo podría incluir yo esos conocimientos en mi ejercicio? Hola Eliana, ¿cómo estás? Pues Muy bien, gracias. Lo que tú mencionas, pues no estás tan lejos, porque el problema es que siempre hemos intentado fracturar la educación como si la educación infantil estuviera lejos de la educación física y del arte, como mencionó ahorita la profe, y resulta que
la formación de un niño se mueve por el cuerpo y el cuerpo pues tiene múltiples sensibilidades. Es decir, el niño necesita arte, necesita movimiento, necesita muchas cosas. Si tú le vas a colocar un nombre, le coloco deporte, educación física, pues estaría como fracturando, apartando esa formación holística integral que debe tener un niño. Si tú dices, el juego puede mediar todos estos aprendizajes, pues ya empiezo a entender que hay elementos que se integran ahí, y el arte yo lo puedo aprender desde el juego desde el arte, y como tú quieras, o sea, porque es que ese es el asunto. Si realmente tienes ese interés, pues tú puedes empezar por todos los juegos autóctonos y de ahí vas avanzando para que él comprenda mucho de su propio territorio, comprenda de la historia de Colombia, porque cuando uno mira cualquier práctica autóctona, empieza por ahí a jalar el hilo de nuestra propia historia, de lo que ha sido Colombia, cómo hemos ido evolucionando, y de ahí puedo saltar incluso a elementos que tienen que ver con lo ambiental, que los compañeros lo venían mencionando. Hay un juego, por ejemplo, para cerrar con este ejemplo, en La Guajira hay un juego que se llama el tiro con cardón. El cardón es, bueno, las compañeras sabrán más de eso, pero para mí es un cactus, no sé si tenga algún nombre científico. Es un cactus el que se ve en todo el territorio de La Guajira, y obviamente mucho de lo que se hace allá de alimentación, de aparatos, de juegos, juguetes, se hace con el cardón. Y hay un juego que precisamente tiene que ver con cómo pedazos de cardón se lanzan para acertar en un objetivo que por lo general es otra persona. Pero entonces entender mi comunidad desde un juego pues me lleva a todos estos elementos que son integrales. O sea, el asunto de las materias pues yo no lo colocaría tanto en educación infantil. Creo que eso nos limita y sesga la posibilidad de aprender. Si tú tienes el interés de enseñar a los niños, pues intenta encontrar esas relaciones entre una cosa y la otra, y que él no piense que yo aprendo una cosa separada de la otra, o que si estoy en arte pues ya no puedo hablar de otro aspecto de la vida. Sería más una recomendación y no una respuesta. Gracias, profe Víctor. Digamos que para cerrar estas intervenciones, yo creo que no hay primer territorio de aprendizaje, de expresión y de encuentro con los otros que el propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues desde ahí también se puede entrar a generar esta mediación desde el área de la educación física y desde la formación como educadores infantiles, ¿sí? Son los primeros ejercicios incluso de socialización y de cooperación que tenemos desde la infancia con otros, y cuando empezamos a reconocer que no somos seres únicos, sino que hacemos parte incluso de una comunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Definitivamente ha sido un espacio bastante enriquecedor, ha sido una oportunidad para reafirmar pues que el trabajo con las infancias pues no puede ligarse a esos territorios también que habitan, y pues que nuestra misión como formadores y como educadores pues también es promover esas experiencias que realmente pues fortalezcan esa sostenibilidad, esa ciudadanía y esa transformación social. Muchas gracias a todos por su participación, por permanecer hasta el final, y damos en ese sentido por concluido nuestro 9º coloquio de investigación formativa, pues convencidos de que hemos ganado aprendizajes y reflexiones a partir de este ejercicio. Una feliz noche para todos y un feliz descanso. Muchísimas gracias.